Pero bueno, ahora vamos a continuar después de las bienaventuranzas, después de que Jesús proclama el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí entre vosotros, porque Jesús es esa conexión del cielo con la tierra. Dice las bienaventuranzas y después continúa diciéndonos que somos sal y luz. Y bueno, vamos a leer esta porción de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es donde encontramos este sermón del monte y que continúa después capítulos 6 y 7. Así que todavía no sabemos cuándo vamos a terminar, pero vamos a estar alrededor de esta montaña con nuestro maestro, aprendiendo cómo ser sus discípulos. Y entonces vamos a Mateo 5, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Y lo voy a leer. Y ahí está también en la pantalla. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra de Dios que tenemos ante nosotros. Oremos. Padre, cuán bueno es estar alrededor tuyo, Señor, y aprender de ti, conocerte a ti, el Creador de los cielos y la tierra, Creador de todo lo que está a nuestro alrededor, que tú nos creaste a nosotros y nos conoces en lo más íntimo. Gracias porque podemos estar ante ti, disfrutando de una relación contigo, gracias a Jesús. Y Señor, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra y sobre todo alrededor de este sermón en la montaña y cómo tú, Señor, nos alumbras y nos ayudas a ver y también a imaginar tu reino de una manera grande y cómo podemos ser tus discípulos, Señor, y ser luz y sal aquí en donde estamos. Te pedimos todo esto, Señor, ayúdanos. Amén. Así que estamos todos como comunidad alrededor de la montaña en la cual Jesús nos está enseñando cómo ser sus discípulos en este nuevo reino que Él está creando. Como hemos visto anteriormente, la tradición de las civilizaciones antiguas, incluso también los israelitas, es que las montañas son lugares de una revelación especial, porque ahí es donde encontramos la conexión del cielo con la tierra. Y también vemos que Jesús es más que un profeta, incluso mucho más grande que Moisés. Y Él está haciendo las cosas nuevas. Está haciendo una nueva congregación, un nuevo pueblo, y también nos está dando un nuevo pacto. Y con su sermón nos está dando una visión de cómo tú y yo podemos florecer. Me encanta en el video, ¿no? Cómo hay esas relaciones entre la gente y después una visión diferente, ¿no? Porque Él está haciendo algo nuevo con nosotros. Y es increíble también seguir la trayectoria de la materialización de este nuevo pacto de Jesús, tanto en el Evangelio de Mateo, pero también en los otros evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Vemos cómo Jesús está formando una nueva comunidad, está llamando discípulos, está sanando también a los enfermos, pero también está sirviendo a los demás. Y vemos cómo todo va progresando hasta que Jesús se muestra como nuestro cordero de sacrificio. Y si recordamos en su última celebración de la Pascua con sus amigos y discípulos, antes de ser entregado para morir por nosotros, Jesús les dijo que su carne y que su sangre son necesarios para limpiar nuestros pecados, pero también para sellarnos para siempre como sus hijas e hijos amados. Y vemos que después muere en una cruz, pero resucita con gran poder al tercer día, confirmando toda su soberanía y su autoridad. Y también vence de una vez por todas la maldición que encontramos, ¿no? La maldición de la muerte que comenzó en el jardín del Edén. Así que Jesús nos reúne en la montaña y nos enseña cómo podemos florecer en este mundo y cómo tú y yo somos invitados a este despliegue de un shalom sin igual, de unas proporciones grandes. Y luego proclama las bienaventuranzas, llamando la atención a nuestra imaginación, a ver que su reino es diferente a lo que tú y yo conocemos. Jesús está apelando a nuestros anhelos por justicia y misericordia,
por consuelo y paz en este mundo que está quebrado y que está lleno de dolor. Vemos que en su reino los que se saben que están necesitados, los que sueñan por relaciones justas, los que lamentan la situación de este mundo y los que velan por la verdadera paz, dice que todos ellos son felices. Es como paradójico. Pero esta felicidad que Jesús nos ofrece es una de un gozo indescriptible por lo que está por venir. El fallecido autor y pastor americano Eugene Peterson comenta al respecto de las enseñanzas de Jesús en la montaña, y él dice: la Escritura no nos presenta un código moral y nos dice vive según este estándar, como los fariseos, ni establece un sistema de doctrina y dice piensa así y vivirás bien. Más bien la manera bíblica es contar una historia y en el relato invitar, vive y experimenta esto, ven y prueba. Esto es lo que significa ser humano en el mundo hecho y gobernado por Dios. Esto es lo que implica llegar a ser y madurar como ser humano. Esto es el florecimiento. Esto es vivir en Shalom. Y es invitar a los demás a ver y probar que Dios es bueno. En cada una de las bienaventuranzas Jesús nos invita a ver su reino y nuestro mundo de una diferente manera. Nos muestra una manera de vivir en realidad, que es lo que tú y yo tanto buscamos. Vivir en verdad. Y además Jesús nos invita y nos muestra, como dice el Salmo 34, probad y ver que el Señor es bueno. Probad y ver que el Señor es bueno. Cuán feliz es aquel que en Él se refugia. Así que en la montaña Jesús continúa su sermón diciéndonos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. A ver, ¿cómo? Que somos la sal, que somos la luz. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús usa estas ilustraciones? ¿Qué nos dicen a nosotros hoy en día, en estos tiempos? Sobre todo cuando para nosotros la sal puede ser un elemento muy insignificante, lo tenemos todos en nuestra casa, y con el progreso de vivir en un mundo de electricidad a la mano, pues la luz tal vez no nos diga mucho. Pero amigos, vamos a ver que ambos elementos son muy significativos para nosotros como lo fueron hace 2000 años. Bueno, primero Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. Y es interesante que Jesús no nos dice que seremos algún día la sal o podremos llegar a ser sal, sino que nos dice que tú y yo somos la sal de la tierra. Él identifica a sus discípulos con este elemento que conocemos muy bien. Pero ¿qué significa la sal para Jesús y para quienes lo están escuchando en ese tiempo? ¿Por qué está identificando a sus discípulos como la sal? Bueno, la sal representa muchas posibilidades. Desde ser un sazonador de alimentos, ya que da sabor. Puedes poner un poco de sal, ¿no?, en tus alimentos y ya sabe diferente. Notas el cambio. Además, también se usa para realzar otros sabores. Por ejemplo, ahora se usa mucho la sal de Himalaya en el chocolate para potenciar el sabor, ¿no? No sé si lo habéis probado, a lo mejor ya los estoy antojando, pero potencia también el sabor. Pero entonces, a ver, como discípulos estamos para dar sabor al mundo. Bueno, sí y no, el concepto puede ser todavía mucho más profundo que esto. Sabemos que la sal en el mundo antiguo se usaba para conservar los alimentos. Era un bien tan preciado. En un tiempo donde no había frigoríficos para conservar los alimentos se usaba la sal. Tenemos, por ejemplo, las prácticas de curación del jamón ibérico o del bacalao, que son ejemplos muy conocidos para nuestra cultura española. Así que bueno, chocolate, bacalao, jamón, ya los estoy abriendo el apetito, ¿no?, para la paella. Pero la sal todavía llegaba a ser tan preciada en la antigüedad que incluso fue el motivo de construcción de un camino muy importante de las salitreras del puerto de Ostia hasta la ciudad de Roma. Ese camino fue llamado Vía Salaria. Y los soldados romanos que cuidaban esa ruta estaban protegiendo el transporte de la sal hacia la capital del imperio. Bueno, estos soldados recibían parte de su paga en sal. Recibían un salarium, lo que tú y yo conocemos como salario, nuestro pago. También la sal se usaba para fertilizar la tierra cultivable, o incluso se usaba para los sacrificios.
Pero también la sal era parte del pacto de Dios, como lo podemos encontrar en Levítico capítulo 2, por ejemplo, que dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Así que la sal era el símbolo de una paz duradera, de un pacto. Era parte de la ratificación solemne de los pactos. Los orientales acostumbraban y todavía acostumbran a tomar sal juntos. Pasar la sal es un símbolo de paz entre diferentes personas. Así que cuando estemos comiendo y nos pasemos la sal, recordemos esto, allá arriba, en un momento. Pero es interesante, por ejemplo, también encontrar dentro de la historia del pueblo israelita, cuando se divide el reino de Israel en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, por causa del pecado de la nación y por no seguir las enseñanzas de Dios. Hubo una guerra entre dos reyes, bueno, un pseudo rey y un rey verdadero, Jeroboam y Abías. Jeroboam era un hombre malvado y él fue siervo del rey Salomón y posteriormente se autocorona como rey de Israel. Y él quiso luchar contra Abías, quien era nieto de Salomón y era el verdadero rey porque era del linaje de David. Pero cuando Abías se enfrenta y confronta a Jeroboam, a este rey malvado y a su ejército, él le recuerda el pacto que Dios había hecho con su antepasado David. Y le dice: ¿no sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino de Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. Qué increíble. Dios había hecho un pacto de sal con David. Dios estaba cumpliendo sus promesas en este rey. Pero esas promesas, si vamos más atrás, vienen desde mucho tiempo atrás. Desde el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Eva y a Adán que un descendiente de ellos acabaría con el caos y traería un nuevo orden para siempre. Y si seguimos esa promesa, desde Génesis nos vamos a topar luego con Abraham y con Sara, y con Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel y Lea, hasta que Dios presenta un rey en David y confirma sus palabras con la sal del pacto. Pero ahora, en esta montaña en la que estamos tú y yo, el verdadero rey, sacerdote y profeta de la casa de David, Jesús de Nazaret, se presenta en la montaña y les dice a quienes quieren ser sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. Ellos son la sal del pacto. Esto es increíble. Ellos son la visión de una nueva era de bendición y de paz de Dios para el mundo. Ellos y también tú y yo somos invitados a hacer esta tierra florecer, que de hecho es un uso también de la sal, como lo expliqué antes, ¿no? Fertilizar la tierra. Pero también que somos parte del pacto de Dios para bendecir a nuestro mundo. Pero otra cosa también muy importante es que, como vimos, la sal era tan valiosa, era un bien tan preciado. La sal estaba al nivel de los metales preciosos, que era parte del pago, era un salario. Pero es interesante ver que tú y yo somos tan valiosos y tan amados y tan preciados por Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos dice esto sobre nuestro Dios? Que nos ama tanto. Y amigos, esto no es poca cosa. Ser la sal del mundo no es insignificante. Vimos en las bienaventuranzas cómo Dios se mueve en compasión por nuestra condición, que mueve cielo y tierra, que viene a nosotros en Jesús, para confirmar su amor y hacer un nuevo pacto de sal. Y nos invita a ser sal para esta tierra, pero también para las personas, y que todos podamos experimentar el florecimiento de una manera abrumadora y tan increíble. El profesor de ética cristiana, Stanley Hauerwas, comparte algo interesante. Ser sal y hacerse luz para el mundo es un llamado a que la iglesia sea visible, que seamos visibles. Pero él continúa diciendo: los cristianos, sin embargo,
se ven tentados a hacerse invisibles, justificando su identificación con la cultura circundante en nombre del servicio al prójimo. Jesús nos invita a ser visibles en este mundo, a que seamos la sal de la tierra. Nos invita a ser visibles tanto como comunidad y donde la gente va a probar y ver que Dios es bueno. Pero cuando nos hacemos invisibles es cuando perdemos el sabor o nos volvemos insípidos, como dice Jesús en su metáfora. ¿De qué maneras perdemos nuestra identidad de ser sal? Pensemos por un momento. ¿De qué maneras perdemos nuestra identidad de ser sal? Y tal vez vengan muchos ejemplos a nuestra mente. Tal vez como cuando tenemos divisiones entre nosotros, perdemos nuestro sabor. Cuando perdemos la cordialidad. Cuando abrimos la puerta al cotilleo, los celos. Cuando no nos implicamos con lo que sucede en nuestra sociedad. Cuando solamente estamos viendo por nosotros. Tal vez perdemos nuestra identidad de ser sal. Pero ¿de qué maneras mostramos ser sal? Bueno, cuando el mundo ve unidad y fraternidad a pesar de nuestras diferencias. Cuando anhelamos el bien y la justicia en toda y cada una de las esferas. Cuando lamentamos juntos el vandalismo del shalom. Cuando usamos nuestras habilidades, nuestro recurso, nuestra influencia para hacer florecer nuestros entornos de trabajo, de familia, nuestra comunidad y nuestra iglesia. También cuando no nos alzamos sobre los demás a pesar de nuestra educación o estatus, sino que estamos sirviendo en amor y en generosidad. Es todavía increíble que Jesús nos invita a su plan de traer su reino en medio de nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y nos dice que somos la sal de la tierra. Esto es soberbio. Y Jesús continúa con otra metáfora. Así que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Esta metáfora de la luz va muy de la mano con la ilustración de la sal. En medio de la oscuridad y las tinieblas necesitamos iluminación, necesitamos luz. Pero es interesante que estos dos elementos, tanto de la sal como de la luz, son una verdad en Jesús porque Jesús se identifica con ellos. Pero de una manera tan sorprendente nos dice que tú y yo somos sal y luz. El apóstol Juan en su evangelio comenta que una vez los fariseos estaban discutiendo con Jesús y Jesús hace una confesión tan magistral que puso a los fariseos los pelos de punta, porque Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ¿y por qué los fariseos estaban muy enfadados con Jesús al haber dicho esto, ¿no? En esta declaración? Bueno, porque Jesús trajo a la memoria de cada uno de los fariseos las palabras del profeta Isaías referente a todas las promesas del Mesías. Jesús les está diciendo que Él mismo, ante sus propios ojos, es la consumación de estas promesas. Que Él es el cumplimiento de todas estas canciones de la antigüedad. Que Él es el anhelo de la gloria de Dios viniendo con todo su fulgor, con todo su esplendor. Que Él es una luz que ilumina en verdad. El profeta Isaías, hijo de Amós, un poeta de Israel, profetizó unos 700 años atrás sobre esta luz que llegaría en medio de nuestra oscuridad. Y decía Isaías, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano, y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan.
os las anuncio. Esta visión de Isaías, de este profeta, es tan impactante, porque en medio de todo lo quebrado, Dios le dice a Israel que Él va a enviar a su siervo, quien será la luz para las naciones, quien va a dar vista a los ciegos, sacará de la prisión a quienes están esclavizados y quienes están en tinieblas. Porque Dios tenía que intervenir cuando ni Adán, ni Eva, ni los patriarcas, y ni David, y ni los reyes de Israel pudieron cumplir el pacto de ser bendición en esta creación. Dios le había dicho a Abraham y Sara que su descendencia sería numerosa como la arena del mar y que además serían de bendición a las naciones y serían tan grandes como las estrellas del cielo. Es interesante, mar y la sal, ¿no? Y las estrellas, la luz, ellos serían sal y luz. Pero ¿qué encontramos en la narrativa de la Biblia? Que ellos fallaron y sus descendientes fallaron y los que vinieron fallaron y todos fallaron. ¿Y Dios se rinde? No, para nada. Él fue y es fiel a su pacto. Dios mismo vendría y nos dice Juan al inicio de su evangelio que Jesús era el verbo, la palabra, el mismo creador. Él era la vida y la luz de los hombres. Y dice Juan, y vimos su gloria lleno de gracia y verdad, una luz resplandeciente. Y Jesús entra en una sinagoga y nos dice el evangelio que le dieron el rollo de Isaías justamente en esta porción del capítulo 42. Bueno, no tenían capítulos en ese tiempo, pero le dan esa porción de este rollo y Jesús abre el rollo y lee la Torá y les dijo a todos los congregados que frente a sus ojos esa promesa se está cumpliendo. Ahí mismo, en Jesús. Así como la metáfora de la sal es profunda y con mucho significado, esta imagen de la luz también lo es. Porque también si vamos al principio, en Génesis, vemos la luz de Dios iluminando toda la creación. Y nos dice la narrativa de Génesis que la tierra estaba sin orden y vacía y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y los escritores del Antiguo Testamento continuaban usando esta imagen de la luz para decirnos que la palabra de Dios es luz para nosotros, como lo vemos en los Salmos y los Proverbios también. Tal vez podemos recordar este Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. De hecho, la palabra hebrea para luz es or, o a veces se puede pronunciar como ora. Y es interesante que varios rabinos y académicos judíos comentan que la palabra que conocemos como ley o enseñanza, Torah, se deriva precisamente de esta palabra, ora, que es luz. Proverbios 6:23, por ejemplo, nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la Torah, la enseñanza, es luz. La enseñanza de Dios es luz. Esto es tan increíble. Porque Jesús es el verbo, es la palabra y es la luz que nos alumbra en nuestra oscuridad. Así que Jesús, nuestro Maestro, nuestra verdadera luz, que nos ilumina y que nos enseña, nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Esta imagen que da Jesús evoca a Jerusalén, la ciudad que está en la colina, esta ciudad del rey y la ciudad de paz, donde todas las naciones se congregarían desde lejos para recibir instrucción, enseñanza, bendición, prosperidad, es decir, luz en todo su esplendor, pero también ellos serían luz para todos los demás. Amigos, esto es la idea del florecimiento y de Shalom. Pero también algo está ocurriendo en esta montaña donde está Jesús. Esta montaña donde Él nos está instruyendo y nos está congregando. Él está haciendo una nueva ciudad en la colina. Una ciudad que no se puede ocultar. Él está trayendo a otros a hacer una nueva ciudad. Y así como vimos con la sal, con la luz no podemos hacernos invisibles. Es absurdo encender una lámpara o una vela
y poner una canasta encima, una vasija, como dice Jesús, o un almud. Esto es absurdo, no tiene sentido. Pero esto no es mostrar ni amor, ni gracia, ni misericordia. Esto no es seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús termina esta porción animándonos, porque nos dice así: brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es que cuando tú y yo brillamos, los demás van a ver y van a probar y experimentarán que nuestro Padre Dios es bueno. Es tan bueno que nos ama intensamente. La académica y profesora de estudios judíos, Amy G. Levine, que de hecho su libro ha sido de mucha ayuda también para estar entendiendo este sermón, ella dice algo muy interesante. Una vez que los discípulos reconocen que son luz, también reconocen que su función es brillar para que los demás puedan encontrar su camino. Sus seguidores deben llegar a ser como esa ciudad en la colina, un refugio, un hogar, un lugar donde haya sal y luz, amor y compasión. Los discípulos deben glorificar a Dios siendo ellos mismos sal y luz, existiendo para los demás y no solo para sí mismos, y haciendo obras que impulsen a los demás a hacer lo mismo. La acción del discípulo debe ser luz y sal para la tierra y el mundo, no solo para los que están adentro de su propia casa. Nos está diciendo básicamente que existimos también para los demás, no solamente para nosotros. Pero ¿cómo podemos ser sal y cómo podemos ser luz para otros si no nada más nosotros mismos? ¿Es mi presencia y nuestra presencia para los demás de sal y de luz? ¿Existimos para los demás? Pero también cómo estas metáforas de Jesús me animan a mí como individuo, pero también cómo nos anima como comunidad. Amigos, que Jesús nos siga iluminando con su luz, que nos siga transformando y ver nuestro mundo también y las necesidades que hay ahí. Que en medio de nuestro trabajo mostremos ética profesional, que en medio de nuestra familia mostremos amor desinteresado, que en medio de nuestra iglesia nos sirvamos unos a otros, que su luz nos siga transformando y renovando. Pero es increíble que Él nos identifica a nosotros con sus propios atributos de sal y de luz. Y esta invitación que Jesús hace es tan admirable, es tan increíble, no es poca cosa. Los últimos rollos del libro de Isaías terminan con un futuro glorioso, que de hecho lo leyó Ana un momento, y terminan también con un ánimo desbordante para nosotros. Dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el renuevo plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Este mensaje es precioso, es tan glorioso. Este mensaje es para ti y es para mí. Vemos realmente cuánto nos ama Dios.
y que nos está invitando a algo mucho más grande que nosotros mismos, que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo. Un profesor del Nuevo Testamento, Jonathan Pennington, que de hecho lo he citado mucho durante esta serie, también ha sido mucha ayuda. Él concluye diciendo: las metáforas de sal y luz comunican la misma idea, que los discípulos de Jesús son ahora los heraldos de un nuevo y eterno pacto para el florecimiento de los demás, para el shalom, para que podamos vivir en verdad. Amigos, que en todo tiempo seamos esta sal y esta luz. ¿Dónde estamos? En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Que seamos sal y luz. Cada oportunidad que tengamos. Como iglesia también tenemos una oportunidad de ser sal y luz a todos estos casi 100 niños y adolescentes de nuestra ciudad con el campamento de inglés. Tenemos a nuestros amigos que vienen desde Estados Unidos y que han dejado todo su confort y familia atrás para venir a servirnos y ayudarnos a servir, llamar a nuestra gente también. Así que estemos orando por este tiempo también. Que podamos orar por las buenas amistades nuevas que vamos a hacer, por cada uno de los niños, por la salud de todos los involucrados, pero sobre todo que podamos mostrarles con nuestro servicio a que vean y que prueben que Dios es bueno. Que vean que la luz de Jesús brilla intensamente y que esta luz brille también en nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Señor, gracias porque tú eres la luz del mundo, como nos dices. Gracias, Jesús, porque tú iluminas nuestro corazón. Y Señor, que nos sigas transformando. Gracias porque nos llamas y nos invitas a ser tus discípulos, pero también nos ayudas en medio de esto, no nos dejas solos. Y gracias por ello. Gracias por tu Espíritu Santo que está siempre con nosotros, acompañándonos, haciéndonos ver cuando pecamos, trayéndonos al arrepentimiento, pero también nos da una fe tan grande de ver lo que tú estás haciendo. Estás haciendo algo hermoso, algo nuevo, un nuevo reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén.